Muchas bendiciones, queridos amigos y hermanos. Gracias por estar en este tu canal Homiléticos, el canal del predicador. Hoy en nuestro podcast Diálogo Homilético nos sentimos muy felices, contentos y alegres de poder llegar a ti a través de estos medios digitales, invitándote para que puedas suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario, un me gusta y ayudarnos a crecer. Recuerda que tenemos un objetivo especial de llegar a más predicadores en este tu canal Homiléticos, donde estudiamos la ciencia y el arte de la predicación. En el día de hoy tengo el privilegio, el honor de presentar un amigo, alguien que estimo bastante. Tuve el honor de conocerle hace un tiempo atrás en el estudio del doctorado en el Midwestern, y en verdad su ministerio, su vida, su testimonio y lo que Dios está haciendo a través de él nos llama poderosamente la atención y tenemos mucho que hablar en este día. Me refiero a mi querido amigo y hermano Víctor Tiburcio. Pastor, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí el poder acompañarte y espero que podamos ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Amén. Víctor es pastor aquí en New York, amigos, en una congregación vibrante, una congregación. Tuve el privilegio, el honor de escucharle predicar en uno de los servicios, uno de los 4 servicios que tiene la iglesia Aliento de Vida. Y Víctor es el pastor, el senior pastor de esta congregación. Y Víctor, háblanos un poco de Aliento de Vida, de esta congregación que sé que está marcando de forma especial las vidas de miles de personas aquí en la ciudad de Nueva York. Aliento de Vida es una iglesia que el Señor nos permitió a mi esposa y a mí plantar en el año 2000. Y desde entonces ha sido una iglesia que ha ido creciendo. Nació como una célula y así se ha mantenido como una iglesia celular. En otras palabras, operamos a través de grupos pequeños que plantamos en diferentes hogares y ese ha sido nuestro punto distintivo. Nosotros comenzamos a trabajar en Brooklyn, New York, en el año 98, perdón. Llegamos en el 97 a la ciudad de Nueva York. Duramos un año sin pastorear, vinimos a pastorear a los Estados Unidos y entonces en el 98 comenzamos a pastorear una iglesia, una pequeña iglesia con 11 personas. Estaba casi cerrando y allí el Señor, por su gracia y misericordia, nos permitió florecer y fructificar. Y entonces en el año 2000 se planta Aliento de Vida. Hoy tiene 26 años ya funcionando. 26 años ministrando aquí en la ciudad de Nueva York. Víctor, y cuando hablas de Aliento de Vida, es una congregación, queridos amigos y hermanos, que me llamó la atención poderosamente. Tiene 4 servicios de 7 a 9 de la mañana, 9 a 11, 11 a 1, 1 a 4. Y estamos hablando de servicios completamente llenos, cada uno de ellos. Y Víctor planta esta iglesia con su esposa, pero me llama la atención, Víctor, es que dices que lo hiciste a través del sistema de grupos pequeños o células de crecimiento. ¿Cómo ha influido este sistema? Háblanos un poco. Yo sé que hay mucho que hablar sobre esto porque se ha escrito bastante, pero en la práctica, Víctor, más que los libros, la práctica, cómo este sistema ha ayudado que una iglesia de 11 personas que fue plantada hoy sea una iglesia con 4 servicios en la ciudad de Nueva York. Bueno, en primer lugar, es bueno tomar el contexto. No fue que todo sucedió de la noche a la mañana. Ha sido un proceso, 26 años ya, pero siempre ha sido trabajando a través de los grupos pequeños. O sea, todo nuestro accionar, todo nuestro quehacer, nuestro servir, nuestro discipulado, nuestro seguimiento a la gente es a través de grupos pequeños. Y de alguna manera, esa estructura nos permite hoy ser una iglesia eficiente con 4 servicios, con células en toda la ciudad de Nueva York, inclusive en New Jersey, en otros lugares, en Long Island, y se han plantado más de 20 congregaciones, fruto de precisamente de los grupos pequeños
que se han ido plantando en diferentes lugares del área triestatal en los Estados Unidos y aún Latinoamérica. Pero el asunto está en poder trabajar los grupos pequeños. Y para ello, obviamente, nosotros también fuimos aprendiendo sobre la marcha. No puedo decir que aprendimos ni que lo sepamos todo. Yo creo que hay mucho que aprender todavía, pero hemos ido captando algunas cosas que son fundamentales. Si queremos realmente alcanzar más personas, si queremos llegar más lejos, necesitamos básicamente, en vez de esforzarnos en tener mucha gente, en esforzarnos en discipular gente y esos discípulos que se conviertan en obreros. No todos van a ser obreros de la iglesia local, pero si trabajamos enfocados con ese objetivo de ganar, para mí es fundamental esto, ganar a los perdidos, porque hay iglesias que están enfocadas en extraerle miembros a otras iglesias, lo cual yo creo que es deshonesto, aunque inevitablemente alguien va a llegar de alguna otra parte, se va a colar, se va a filtrar, pero que no sea ese nuestro target, nuestro enfoque principal, el sacarle gente a otra gente, primero porque va en contra del reino de Dios, es deshonesto y no creo que realmente sea verdadero crecimiento, ni tampoco sea algo que vaya realmente a traerle paz a uno. Lo otro es que esos obreros que se van formando, de discípulos que vamos trabajando, van a ser más fieles, van a ser más leales y van a ser gente que realmente van a estar identificados con la visión que el Señor nos da. Esa ha sido nuestra experiencia particular y hemos ido plantando una célula a la vez, o un grupo pequeño o grupo de alcance a la vez. Y el enfoque de esos grupos pequeños no es el juntar gente para que se vean la cara, aunque la coinonía juega un papel importante. La iglesia no puede olvidarse de la coinonía, pero debe entender que el enfoque principal es ganar a personas que no han conocido a Jesucristo, algún familiar, algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo, algún compañero de estudio, alcanzarlos. Y si un grupo pequeño para nosotros funciona con 3 personas, partiendo de la Trinidad, eso nos da a nosotros un parámetro importantísimo. Jesús dijo que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Entonces, lo mínimo para establecer un grupo pequeño desde el punto de vista nuestro, 3 personas. Y obviamente entre esos 3 puede haber uno que sea él, en este caso el anfitrión, la persona del apartamento, de la casa, del lugar donde se van a reunir, aunque también se pueden reunir en un parque, se pueden reunir en una oficina, se pueden reunir en un determinado lugar, hasta en un coche, en un automóvil se pueden reunir. Básicamente es que se puedan reunir para compartir las buenas nuevas del Evangelio en un tiempo prudente, no debe pasar de una hora la reunión del grupo general, pero ahí tiene que haber un tiempo para orar por las necesidades de las personas. Allí tiene que haber un tiempo inclusive para adorar al Señor. Allí tiene que haber un tiempo para al final, entonces, 10, 15 minutos compartir, ya sea unas galletitas, una soda, un refresco. La gente casi siempre va más allá de todo eso, especialmente los latinos sabemos que nos encanta eso y nos encanta servir. Pero esos toques, eh, accionando con la unción del Espíritu Santo, con el toque que da el Espíritu Santo a la necesidad de la gente, especialmente en una ciudad como Nueva York, que es una ciudad caracterizada por la prisa. La gente se está ahogando muchas veces y entre ese ahogarse o asfixiarse están los problemas, las situaciones cotidianas de la vida diaria. La gente necesita realmente detenerse un momento y saber que van a orar por ellos. Eso trae no solamente calma, eso toca el corazón de las personas. Y en ese accionar a nosotros nos ha dado muchos resultados y hemos visto la mano de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Víctor, me llama la atención poderosamente que mencionas dos elementos esenciales del grupo pequeño o de la célula de crecimiento. Estamos hablando de discipular y evangelizar. O sea, Correcto. estamos formando,
discípulos o permitiendo que el creyente desarrolle un proceso de crecimiento en el grupo, pero con un objetivo evangelizador. Y allí voy a detenerme, Víctor, porque esto sería técnico. ¿Cuántos grupos pequeños maneja la congregación Aliento de Vida y cuántos líderes de grupos también están en la congregación que son parte de este sistema? Bueno, ahora mismo tengo que buscar exactamente la data, pero hemos llegado a casi 300. Ese ha sido Wow. nuestro pico. Eh, y por cada grupo tenemos dos líderes, no uno, dos. Y esto es importante, el dato sale del accionar de Jesús cuando envía a los 70, los envió de dos en dos. ¿Por qué dos en dos? Porque si uno falla, porque si uno se enferma, porque si uno tiene problema que no pudo salir a tiempo de su trabajo, el otro sigue funcionando. Y entonces estos líderes, acompañados por el anfitrión y otros que son miembros del grupo pequeño, ayudan a hacer el trabajo. Para nosotros es vital y eso ha hecho que pueda decirte que muchos pastores tienen miedo de trabajar con célula y sobre todo arriesgar a que la iglesia sea una iglesia celular, porque una cosa totalmente diferente es una iglesia que tiene grupos pequeños como un ministerio más, esa es una alternativa, pero otra cosa es una iglesia celular, o sea, que opera completamente a través de grupos pequeños. En el caso nuestro, esa es la dinámica, completamente a través de grupos pequeños. Eso no quiere decir que no tengamos gente en la iglesia que no esté, que no esté insertada en grupos pequeños. Hay, yo te podría decir, un 30% o más de la congregación que no está en grupos pequeños, pero buscamos la forma de pastorearlos de todas maneras. Pero el grupo pequeño parte de eso, esas dos personas, y regularmente se da eso. Hay uno que puede que esté enfermo, puede que no llegó a tiempo, puede que tenga algunas dificultades normales de los seres humanos. La otra persona entonces está allí, llega y sigue lo que tiene que hacer y se hace el trabajo perfectamente. Entonces, nosotros cada dos veces al año, antes lo hacíamos con más frecuencia, dos veces al año, hacemos lo que llamamos lanzamiento, es un retiro de un fin de semana en donde hay un entrenamiento intensivo para todos aquellos obreros, todos aquellos discípulos que se van a convertir en obreros y han terminado, la característica es que esta gente ha terminado la escuela de discipulado. Para nosotros la escuela de discipulado es un año intensivo de estudio para nuevos creyentes, donde hay cuatro ciclos básicamente de estudio. El primer ciclo es doctrina básica. ¿Quién es Jesucristo? Eh, Cómo orar, una serie de cosas básicas. 3 meses en eso. Otros 3 meses en lo que llamaríamos liderazgo espiritual y cómo se maneja, cómo funcionamos en la congregación. Y ahí se enseña algo que llamamos autoridad espiritual. Para nosotros es muy determinante esto, porque eso ha hecho que las rebeliones o algunos pastores tienen miedo de que la gente se le vaya y se lleve parte de estos grupos. A nosotros no nos ha pasado con ninguno, nunca nos ha pasado. En 26 años nunca nos ha sucedido. No podemos decir tampoco que no haya alguien que haya salido con alguna cosa rara, pero nunca hemos tenido una persona que se ha llevado a algún grupo en rebelión, cosas por el estilo. Entonces, esta persona, el segundo nivel, tiene que ver con eso. Un tercer nivel tiene que ver con un entrenamiento en evangelismo, un entrenamiento intensivo en evangelismo y cómo funcionan los grupos pequeños. Es un entrenamiento muy intenso y con práctica, con tareas inclusive de ganar almas y cosas por el estilo. Y el cuarto nivel tiene que ver con sectas y herejías, aprender a distinguir entre lo que es el evangelio y sectas que hay por las calles para que esta gente pueda más o menos distinguir y puedan orientar a su gente. En ese año también se le da un seguimiento personal a esta gente, un acompañamiento
Y una vez que terminan estos 4 niveles de discipulado, entonces les lanzamos el reto. ¿Quieres trabajar como obrero? Si la gente acepta, van a un retiro de un fin de semana, viernes, sábado, y regresan el domingo al mediodía, en donde se repasan algunas cosas y se les orienta en otras, se les entrena, y vienen de allá entonces, ya se le hace un recibimiento y se reciben como obreros de la iglesia local listos para abrir un nuevo grupo. Y se aparejan de dos en dos. Y los hombres trabajan con hombres, las mujeres trabajan con mujeres, los jóvenes adultos con jóvenes adultos, los jóvenes adolescentes con jóvenes adolescentes, excepto en el caso de los niños, que aquí necesitamos adultos, obviamente, para plantar células de niños, para trabajar con niños. Y los matrimonios trabajan con matrimonios. Tenemos en este caso 2 ministerios de matrimonio, M1 y M2. M1 es para matrimonios de más de 5 años de casados, M2 para matrimonios de 0 a 5 años de casado, porque tienen características diferentes. Y más o menos eso es parte de la estructura de trabajo. Bueno, Víctor, has presentado una estructura bastante detallada con muchos puntos importantes a resaltar. Víctor, me llama la atención el proceso de preparación de los líderes, porque estamos hablando de 600 líderes aproximadamente que se han preparado en un año completo de estudio en cuatro niveles. Víctor, estos líderes, eh, después que termina el periodo de estudio, ¿duran tiempo indefinido como líderes de grupo o se van renovando cada cierto tiempo? ¿O es hasta que el líder desee o se cambian? ¿Cómo se Muy, hace esto? muy buena pregunta, pero antes quiero aclarar, o sea, no es que en un año tenemos 600 líderes, No, que a no, no, través no. de todo A este través de todo, proceso sí, claro. hemos llegado cerca, no, Ujú. no, no tenemos 600, pero tenemos eh, algo parecido, Pero cerca. han Eh, llegado sí, aproximadamente a esa cantidad. sí, cierto. Los líderes están allí y el llamamiento es indefinido. Obviamente, ellos tienen que presentar reporte cada semana de qué pasó en su célula o en su grupo pequeño, cuántos asistieron, el tema, todo lo que se impartió. Eso hay un reporte, hay una supervisión. En la oficina general de la iglesia hay un equipo encargado de darle seguimiento a esto. Hay una persona contratada especialmente para estar dando seguimiento al más mínimo detalle. Quién fue, quién no fue, quién asistió, quién no asistió, etcétera, etcétera, de tal manera que se tiene un riguroso seguimiento a cada uno de estos grupos. Y cuando se ve que hay un grupo que está bajando, que tenía, por ejemplo, 10 personas y de repente te aparece con 3 personas, más de 3 semanas, hay una reunión inmediata. El coordinador para esto dice, ¿qué está pasando? Y entonces se busca una explicación. Si hay una explicación lógica, pues está bien. Pero si hay alguna anormalidad, inmediatamente se comienza a tratar de reparar lo que haya que reparar, porque esto de los grupos pequeños, repito, la intención no es crecimiento, la intención es discipular y además de eso dar un seguimiento adecuado y saludable a las vidas que han venido a los pies del Señor. Y cuando uno hace esto, es inevitable que haya un crecimiento. El problema es que hay mucha gente que está con un afán por crecer y eso no es malo. Eso yo creo que el Señor lo quiere, pero más que crecer, Él quiere que nosotros atendamos el rebaño, pastoreemos el rebaño. Entonces, esto es muy importante. En cuanto al asunto de cómo funciona, se me fue la última parte ahí de la pregunta. No, bueno, la contestaste. Estaba preguntando si los líderes se intercambiaban o se cambiaban cada cierto tiempo, pero me dice que es indefinido hasta que el líder así lo Sí, decida. es indefinido siempre que mantengan el buen testimonio, Ok. siempre que mantengan la buena actitud de trabajo, de colaboración, porque si un líder ya de repente llega y se sienta y ya no trabaja, ya no da fruto, se le da algún tiempo, uno se sienta con ellos, ¿qué te pasa? Y para eso hay en este caso varios niveles. Hay un pastor en este caso auxiliar de la red a la que pertenecen. Por ejemplo, si son matrimonios
de más de 6 años, que nosotros le llamamos M1, la M de matrimonio. Los pastores auxiliares se sientan con él, esta persona, ¿qué te pasa? A ver si hay algún problema, a veces hay un problema personal, un problema en el hogar, un problema en el mismo matrimonio. Entonces, lógico, hay que tratarlos, hay que buscar la forma de ayudarles, de sanarlos, pero si es un problema ya de otra índole, se busca la forma de ayudar a la persona. Y si después de ayudarle y buscar la forma de trabajar con ellos no hay solución, entonces ya comenzamos a tratar el caso a otro nivel, pero muy pocas veces hemos tenido que cambiar o echar de lado a alguna persona, muy pocas veces, pero sí lo hemos tenido que hacer. Y hay otros casos de personas que se mueven de una ciudad a otra, de un estado a otro, de un país a otro, y inevitablemente hay que sustituirle por otra persona. Pero regularmente la misma gente que ha estado allí, que ha perseverado, regularmente permanecen en su posición de trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Amigos, estamos hablando con el pastor Víctor Tiburcio acerca de crecimiento de iglesia a través de grupos pequeños. Y querido Víctor, hablando de los grupos, hablando del crecimiento, sé que es bastante la data, pero ¿se ha dado el caso de algún grupo que se ha multiplicado, que de 10 ha llegado a, ejemplo, a 20 y ha tenido que hacer varios grupos y se ha levantado otro líder como resultado del trabajo de ese grupo? ¿Se ha dado ese caso en tu congregación? Sí, 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 o sea, con mucha frecuencia eso sucede. La metodología con la que nosotros trabajamos es que, por ejemplo, en la célula de estas dos personas, la célula crece, el deber de ellos es formar, ayudar a formar, dar seguimiento a estos líderes, pasan por la escuela de discipulado y automáticamente se le lanza el reto. Entonces, cuando estos líderes pasan por el lanzamiento ya, que es el retiro oficial para reconocerlo como obreros, automáticamente salen de la célula, aunque van a seguir bajo el liderazgo de los líderes de esa célula, ellos van a seguir dándole seguimiento y entonces estos líderes de la célula pueden tener no solamente la célula, sino que también pueden tener a otros líderes de células bajo su liderazgo. Ahora, esto sucede hasta que llegan a tener por lo menos su equipo completo de trabajo. Y el equipo de trabajo debe ser en este caso por lo menos 6 parejas, eh, pueden ser 7. No hay ninguna magia, valga, y Ujú. pongo entre comillas esa palabra, no hay ninguna cosa misteriosa en el número, pueden ser 6, 7 parejas de líderes, pero necesita formar su equipo de trabajo. Hasta que no forma su equipo de trabajo, van a tener que seguir trabajando con células, con una célula local. Y de ahí van, en este caso, lanzando hasta completar su equipo de 6 o de 7 parejas de líderes. Una vez que los tiene, entonces estas personas se dedican a supervisar a los discípulos que ya han lanzado. Y estos tienen a la vez entonces unos pastores auxiliares que están trabajando con ellos, que le están dando seguimiento. En mi caso y mi esposa como pastores generales, obviamente estamos permanentemente dirigiendo esto. No somos uno más, sino que nosotros somos los que dirigimos el trabajo. Obviamente es mucho el trabajo y para eso tenemos diferentes equipos, pero para decir en pocas palabras, nosotros tenemos 28 pastores auxiliares, que en este caso, y suena mucho el número, pero si lo vemos, por ejemplo, solamente de matrimonio, a los ministerios nosotros le llamamos redes. ¿Por qué redes? Porque Jesucristo desafió a sus discípulos y les dijo, venid y os haré pescadores de hombres. Y si quieres pescar masivamente, tú no puedes pescar con una caña de pescar, con un anzuelo, tú necesitas una red de pescar. La red es lo que te habla de pesca masiva. El anzuelo te habla de una pesca uno a uno.
Cada quien puede usar la terminología que quiera. Nosotros preferimos utilizar redes y no es nada antibíblico, es algo muy bíblico. Y entonces tenemos, por ejemplo, por los ministerios de matrimonio, hay 2 parejas por cada ministerio de matrimonio que dirigen. O sea, M1, Ministerio de Matrimonios 1, tiene 2 parejas, o sea, ya son 4 personas que dirigen esa área de ministerio. El M2, que son matrimonios de 0 a 5 años, ahí hay 2 parejas, ya ahí hay 8 pastores auxiliares para trabajar con matrimonios. Las mujeres trabajan con mujeres, los hombres trabajan con hombres. En el ministerio de niños también hay 2 parejas. Igual, los 2 varones trabajan con varoncitos y las mujeres trabajan con mujeres. En el ministerio de adolescentes hay 2 parejas también. Las mujeres trabajan con las jovencitas y los hombres con los jovencitos. En el ministerio de jóvenes adultos también hay en este caso 2 parejas. Igual, los varones trabajan con los jóvenes adultos y las mujeres con jóvenes adultas. El ministerio de varones, en este caso allí están viudos, divorciados, solteros. También tiene en este caso 2 hombres que están al frente de ese ministerio. Y el ministerio de mujeres, eh, viudas, solteras, divorciadas, etcétera, etcétera, más de 30 años, pues también hay 2 mujeres que le dan seguimiento a esto. También tenemos el ministerio de la iglesia en inglés. Nosotros somos el caso contrario, o sea, las iglesias en inglés son las que tienen una iglesia hispana que están impulsando. Bueno, en el caso de nosotros tenemos una iglesia en inglés que también funciona dentro de la congregación y allí hay 2 parejas también que están funcionando, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Víctor, estamos hablando de 25 años de trabajo sistemático en grupos o células de crecimiento. Víctor, ¿cuáles han sido esos desafíos que has tenido que enfrentar con este sistema? Porque hoy lo vemos como un sistema floreciente, pero el proceso sabemos que ha sido difícil, sangre, sudor y lágrimas, como dicen, que ha costado. ¿Cuáles son esos desafíos que tú identificas cuando se decide trabajar a través de este sistema de grupos pequeños o células de crecimiento? Los desafíos son varios y quizás resultaría un poquito difícil decírtelo todo, pero en lo inmediato podría decirte que el mayor desafío tiene que ver con las relaciones. Esto depende mucho de relaciones fructíferas, saludables, el poderse conectar uno con la gente de la manera correcta, porque si uno no se conecta bien con la gente, pierde la gente. Entonces, aquí hay lo que se llamaría el aspecto relacional. Van a notar que Jesús utilizó esa metodología, o sea, el maestro estaba allí conectado con cada uno de sus discípulos. Ese es un desafío muy importante. Entonces, también cuando las cosas crecen, cuando la iglesia crece a ciertos niveles, después que usted tiene una congregación que pasa de 300 personas, es difícil usted conocer los nombres de todas las personas. Ese es un gran desafío. Y sobre todo cuando la congregación pasa de 1000, de 2000 personas, de 3000 personas, no es tan fácil, pero se puede, uno puede manejar esto y para eso hay niveles de liderazgo, etcétera, etcétera. El asunto es uno procurar mantenerse cerca de la gente. A veces nos colocamos muy distantes. Yo oigo denominaciones que hablan de múltiples pastores para una iglesia que tiene 50 miembros. Yo digo, bueno, yo respeto eso, pero ¿para qué tú necesitas tener un montón de pastores en una iglesia que lo que tiene son 50 miembros? ¿Para qué? Para buscarte más problemas. Me parece que es exagerado, pero cuando la congregación pasa de cierta cantidad de personas, inevitablemente necesitas tener múltiples pastores. Ahora, dentro de esos múltiples pastores tiene que haber también niveles de liderazgo. No todos pueden estar al mismo nivel de liderazgo porque se va a convertir en un caos y el orgullo y la soberbia nuestra como seres humanos es una cosa muy terrible que trae muchas veces en este caso, la eh,
el colapso de la iglesia. Entonces, el asunto de las relaciones. Lo otro tiene que ver con estar pendiente de las necesidades de la gente. Una iglesia creciente, a veces hay iglesias que se enfocan en tener dinero en el banco, porque hay que tener dinero y a veces la gente se está muriendo de hambre, a veces la gente está padeciendo necesidad. Yo soy de los que piensa que si pertenece a la congregación donde yo pastoreo y tiene alguna necesidad prioritaria, nosotros vamos a estar allí para resolver lo que haya que resolver. Y para eso la iglesia tiene que ser intencional. La otra parte tiene que ver con cómo manejar el asunto de gente que llega de otras partes y ser honesto, tratar de ser honesto delante del Señor. Nosotros creamos un sistema intencional que no facilita que una gente que venga de otra congregación se pueda insertar fácilmente. Por ejemplo, para ser miembro de Aliento de Vida, usted puede venir de otra congregación y ser pastor, ser obispo, ser lo que usted sea, pero si usted quiere ser parte de Aliento de Vida, usted tiene que comenzar de cero y pasar por la escuela de discipulado como si usted fuera un nuevo creyente. Para mucha gente eso es humillante, pero nosotros lo hacemos intencionalmente para que la gente no se anime a venir de otra parte a, a meterse en una iglesia que de momento puede parecer bonita o emocionante, pero muchas veces cuando la gente no entiende los procesos tiende a ser conflictiva. Entonces nos ha ahorrado muchos problemas eso, el hacer que se desestimule que la gente venga de otros lugares. No puedo decir que no hay gente que haya llegado de otros lugares, pero la cantidad es muy mínima. También están una serie de cosas cuando la iglesia crece, el uno mantenerse conectado con el Señor. Para mí está muy claro, el crecimiento lo da Dios, no lo dan las técnicas humanas, no lo da lo que yo haga, lo da Dios el crecimiento. Creo que parte del reto también es entender que ese crecimiento lo quiere dar Dios, pero que las iglesias que crecen no crecen porque tengan grupos pequeños solamente. Yo conozco un montón de iglesias que tienen años con grupos pequeños y no pasan de cierto nivel o cierta cantidad de personas. Yo creo desde mi punto de vista, es mi tesis, es una tesis también que hice en una de las maestrías que el Señor me ha permitido hacer. El crecimiento de la iglesia está ligado a lo que yo llamaría el ecosistema congregacional, en donde se van a conjugar una serie de factores. Factor para mí imprescindible, la oración. La iglesia donde hay oración intencional, viva, aunque no tenga grupos pequeños, va a crecer. Quizá no tan aceleradamente, pero va a crecer, se va a mantener viva. Y a esto hay que añadir el asunto de trazar la palabra de la manera correcta. Eso va a ser una iglesia con característica de salubridad mucho mayor. El que se predique de la manera correcta, que la gente reciba la palabra, que la gente no esté recibiendo cuentos o historietas inventadas, sino la palabra, porque la palabra es la que convierte el alma, la palabra hace sabio al sencillo, la palabra hace que la gente reciba la vida de Dios. Como reto también está el elemento de la evangelización. La iglesia que no evangeliza debe ser evangelizada. Este es un factor que hay que mantenerlo vivo, no por una temporada, sino permanentemente. Cuando hablé también de la oración, por ejemplo, en el caso nuestro, Aliento de Vida tiene matutinos todos los días a las 5 de la mañana. Bueno, el único día exceptuable es el lunes, para dar un poco de respiro, porque recuérdate que el domingo hemos tenido 4 servicios. Pero todos los días hay matutino de 5 a 7 de la mañana, creo, y los viernes hay vigilias de oración de 8 de la noche a 12 de la medianoche. No es que estamos 4 horas el mismo grupo, sino que la gente viene a orar a la hora que quiera. Invitamos a la gente a que esté por lo menos una hora de oración, pero a las 8 de la noche está abierto el templo y la gente viene a orar. Puede que ore de 8 a 9, hay gente que viene de 9 a 10, hay otros que vienen de 10 a 11, hay otros que vienen de 11 a 12, a veces hasta las 2 de la madrugada o a la media madrugada están orando. Pero esos elementos de la oración nos ha permitido a nosotros ver que se rompen malicias, cadenas, y ese es el reto, mantener a través de los años
ese altar de la oración vivo en medio de la nieve, en medio de un día frío de invierno, de temperaturas gélidas bajo 0 Fahrenheit. Hay un altar de oración abierto que la gente va a orar. Yo sé que mucha gente me dice, pero pueden orar desde su casa. Cierto, eso es verdad, pero nunca, desde mi punto de vista, es lo mismo ni es igual orar desde su casa que orar desde el lugar donde nos congregamos. Para nosotros eso ha sido determinante. Y luego mantener el discipulado, mantener eso, la relación con la gente, enseñándole, modelándole a la gente que a pesar de que pasen los años, la gente pueda ver a Cristo en nuestras vidas. Yo no estoy diciendo que nosotros lo hemos logrado, que tenemos el discipulado perfecto, pero estamos tratando. Y así hay una serie de factores que cuando los juntamos con el asunto de los grupos pequeños, si eso se mantiene, inevitablemente vamos a tener una iglesia más o menos saludable y tiene que haber multiplicación. Tiene que haber multiplicación. Wow, Víctor, has presentado una serie de elementos que creo que ameritarían todo un podcast, especialmente ese de la oración. Qué interesante esa vida de oración, cómo le da fervor, avivamiento, ánimo a la iglesia. Pero Víctor, pasando a la parte de la homilética, porque este canal está dedicado a la predicación y la homilética, la gente va a los grupos pequeños, pero vuelve a la iglesia para ser alimentado. Tuve el privilegio de escucharte predicar un sermón temático poderoso acerca de los ángeles y demonios y cómo Dios obra poderosamente el cuidado de sus hijos a través de los ángeles. Víctor, ¿la dieta homilética de tu iglesia es más expositiva, más temática? ¿Cómo la define o hay un balance entre ambas? Bueno, regularmente, aún dentro del mensaje, en este caso temático, yo procuro ser expositivo, pero no puedo decir que que tenemos la dieta es expositiva exclusivamente, porque hay momentos que hay necesidad de un mensaje temático pero por lo regular tratamos de traer un mensaje que sea expositivo, que se tome el texto y se explique el texto completo dentro de su contexto. Eso es muy importante. Pero más que todo eso es también el poder trazar la palabra de una manera que esa palabra sea aplicable a la gente, porque una de las cosas que a veces noto, hay gente que a veces predica por los aires, predica tanta teología que eso no tiene nada que ver con la vida real de la gente y la gente dice, qué bonito suena, pero eso no tiene nada que ver conmigo, eso no toca mi corazón, que me está llevando quien no me trajo en esta deuda o en esta crisis matrimonial que tengo, en este problema con los hijos, o que se me ha ido el ánimo de orar, no tengo deseo ni siquiera de mover un pie para ir a la iglesia. Entonces, para mí es vital que la predicación esté conectada con lo que la gente vive en la vida diaria. Y eso no tiene que ver con pragmatismo. Eso tiene que ver con que la palabra tiene que responder a la vivencialidad de la gente. Y repito, digo esto en contraposición con un mensaje que a veces es tan teológico que está allá en las nubes que la gente no lo puede bajar, no lo puede aterrizar. Entonces, más o menos eso es parte de lo que nosotros hacemos. Víctor, y en ese ánimo y en ese compromiso de alimentar a la iglesia, aliento de vida con una palabra fresca, un estudio del texto bíblico. Cuando te preparas para predicar, cuando preparas tu sermón, ¿cuáles son esos pasos personales que tú das a la hora de preparar el sermón y prepararte para predicar? Especialmente para los predicadores que nos están escuchando, jóvenes que desean alimentar una iglesia bíblicamente. ¿Cuáles serían esos pasos que das a la hora de prepararte para predicar? Bueno, en primer lugar, para yo predicar un texto, el texto tiene que haberme ministrado a mí. Si me ministró a mí, si tocó mi corazón, yo estoy completamente seguro que va a tocar el corazón de la gente. Si predico algo que no es algo que haya tocado mi corazón, que lo he hecho y que lo hago de vez en cuando, regularmente no tiene el mismo efecto. Entonces, para mí eso es muy significativo, que en mi devocional diario, esa palabra toca mi corazón y durante la semana algo sucede. Entonces, yo estudio mi Biblia, estudio libros de la Biblia y en esa misma medida también voy
trazando mensajes, aunque a veces, repito, también siento la necesidad de trazar un mensaje que sea temático sobre un tema específico, algo que tiene que ver con la actualidad o que sucedió en la semana, algo que la gente necesita una explicación bíblica, algo que la gente necesita escuchar una respuesta pastoral. A veces, y no juzgo a nadie, pero para mí me parece que es un poquito fuera de la realidad el ser tan rigurosamente expositivo que no me puedo salir del texto del libro que estamos estudiando, porque este libro lo vamos a estudiar por los próximos 3 años, y está ocurriendo algo que la gente se está preguntando, ¿y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? Pero yo no me puedo salir del libro que estoy estudiando porque yo soy eminentemente un predicador expositivo. A mí me parece que eso es un extremo demasiado legalista, demasiado grave. Tu congregación necesita ser pastoreada, y pastorear significa que también la palabra que sale de ese púlpito en la iglesia responda a esas necesidades, porque si pastoralmente nosotros no respondemos, el diablo le va a poner gente a responderle, a engañarlo. Por ejemplo, ese día que tú pasaste por allá, esa semana habían ocurrido una serie de cosas y se estaba hablando mucho de esa cuestión de platillos voladores, de qué sé yo Sí, qué. sí, sí. Bueno, entonces hay que dar una explicación. Y Ujú. aunque haya gente en la congregación que conozca la respuesta, siempre hay gente nueva que no sabe y que está oyendo demasiadas cosas raras, engañosas. Hay que presentarla, lo que la Biblia dice. Y creo que la iglesia que tiene esa capacidad de saber conjugar, estoy de acuerdo con la predicación expositiva, pero también saber conjugar lo expositivo con lo temático y con lo que es la realidad de la vida diaria, de la vida cotidiana. Yo creo que tendrá más alcance, la gente se sentirá más ministrada e identificada, y obviamente eso lo va a hacer el Espíritu Santo en la vida de cada persona. Amén, amén. Gloria a Dios. Víctor, el día que te escuché predicar me llamó la atención dos cosas importantes. Número uno, es que terminaste con una apelación tanto al creyente como al no creyente o al que está visitando. ¿Acostumbras a terminar siempre con un llamado, una apelación para las personas que están visitando la iglesia? ¿Es parte de tu forma de exponer la palabra? Sí, sí, porque creo que en eso hay una respuesta de la gente al mensaje. En mi forma particular de ver, lanzar un mensaje sin apelar a que la gente dé una respuesta, me parece como que nos quedaríamos en algo corto. Respeto cualquier otra metodología y no es mi intención entrar en polémica en ese sentido, pero en lo personal he visto que tiene mayor efectividad, especialmente apelar a la gente que no conoce al Señor, pero que en ese momento está tocado por el Espíritu Santo, por la palabra que se ha predicado, y que quiere responder, quiere decir públicamente, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor. Yo reconozco que soy un pecador. La gente necesita ser guiado. Yo conozco denominaciones que critican eso, que dicen que eso es emocionalismo. Bueno, eso a mí me permite, escúchenme bien, identificar gente que está diciendo, quizá no lo están diciendo directamente, pero de alguna manera están diciendo, el Espíritu Santo está trayendo convicción de pecado a mi vida, yo necesito que me ayuden. Entonces me permite identificarlo de 4 cultos que hacemos el domingo. Regularmente nosotros tenemos como resultado del domingo 20, 15, 10, 25, a veces 30 personas que pasaron al frente, levantaron la mano. Yo no estoy diciendo que todo el que pasó al frente realmente se convirtió al Señor, pero eso me permite que todo el equipo de consolidación el lunes temprano los está llamando, y a más tardar el jueves o el miércoles tenemos una reunión con ellos. Nosotros le llamamos a eso fiesta en los cielos. Eh, Como dice el mismo Señor, por un alma que se convierte, hay fiesta en los cielos. Bueno, en una hora los reunimos, le brindamos algo, a veces un refresquito, un bizcochito, algo que comer, y luego en un tiempo breve, 20 minutos, le explicamos
le orientamos y entonces comenzamos a trabajar con ellos, a darle un seguimiento, de enseñarle a orar, enseñarle a leer la Biblia, enseñarle la importancia de permanecer firme en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que pasó cuando ellos levantaron la mano o pasaron al frente? ¿Qué significa eso? A partir de allí, para nosotros se abre una ventana de seguimiento que regularmente da muchos resultados. No quiere decir que todo el que pasó va a perseverar, pero regularmente la mitad de esa persona persevera. Gloria a Dios. Bueno, amigos, hemos hablado con Víctor Tiburcio, el pastor de la iglesia Aliento de Vida aquí en Queens, New York, y hemos sido edificados en este tema tan interesante sobre grupos pequeños, predicación y crecimiento de iglesia. Víctor, en última instancia, imagínate que un pastor nuevo, salido del seminario, quiere conocer esa relación entre grupos pequeños y predicación. Y en pocas palabras, le vas a decir qué debe hacer. ¿Cuál sería tu consejo para ese pastor que está saliendo nuevo del seminario y desea ser un buen predicador, un buen líder en su iglesia y ver crecer a su congregación? ¿Cuál sería ese consejo que darías a ese pastor? Bueno, en primer lugar le diría que la predicación es un factor determinante para que haya una iglesia saludable. Es uno, no es el único. Algunas denominaciones dicen que es el factor determinante. Yo creo que es primario, pero no es el único factor. Lo otro, en el caso particular nuestro, nosotros la predicación que se trae en el culto principal de la semana, esa es, eso está en un bosquejo que el lunes temprano cada célula lo tiene bosquejado para compartirlo en la célula. Entonces, yo sé que alguien dirá, pero entonces no tienen chance para compartir otras cosas. Nos permite a nosotros rumiar de manera más intencional el mensaje y hace que la gente lo grabe y lo retenga más. Con la excepción de que a veces a los adolescentes y a los grupos matrimoniales hay temporadas que le tenemos otra cosa específica para ellos. Y a veces para los ministerios de hombres y de mujeres, hay temporadas en que tratamos con ellos otros materiales. Pero hay una intencionalidad y una conexión directa entre la palabra y los grupos pequeños. Cuando todos los grupos pequeños hablan un solo lenguaje, evitamos la confusión. Ahora imagínense que cada grupo pequeño, cada quien trate un tema diferente. Vamos a tener una Babilonia. En todos los grupos pequeños se trata un solo tema. El tema que se le presenta, ya ellos lo oyeron, ya lo plantearon, y lo que van a hacer es que cuando se reúnen con más lentitud y escuchando las preguntas y las inquietudes de la gente, van a tratar ese tema. Para nosotros eso ha sido una gran bendición. Víctor, muchas gracias por tu tiempo, gracias por dedicarnos este espacio de tu apretada agenda para los predicadores que siguen esta página de Homiléticos, el canal del predicador. Esperamos tenerte pronto por aquí de nuevo. Gracias, Víctor. Que el Señor te bendiga y bendiga a tu congregación también. Muchísimas gracias y que el Señor bendiga a cada uno de los ministros y consiervos que estén al alcance de este podcast. Muchas gracias a ti. Muchas bendiciones, queridos amigos. Continuamos con más entrevistas, así que te invito para que puedas visitar las otras secciones de tu canal Homiléticos, el canal del predicador. Muchas bendiciones. Amén.